nuestros lugares, hermanos, y vamos a prepararnos para el estudio de esta tarde. Vamos a continuar con nuestro estudio de el orden de la adoración. Vamos a orar, hermanos. Amado Padre, te damos gracias esta tarde porque permites que tuviéramos este tiempo, Señor, para compartir alimentos. Gracias por los hermanos que los prepararon. Gracias por los hermanos también que estuvieron sirviendo, Señor. Gracias, Padre, por que nos provees de todo esto para poder seguir aprovechando tu día, Señor. Ahora queremos poner en tus manos este estudio, Señor. Queremos suplicar que a medida que más te conocemos, Señor, tú nos sigas enseñando también cómo adorarte, Señor, cómo comportarnos en tu casa, Señor, que es la iglesia. Y Padre, suplicamos que tu Santo Espíritu nos ayude, Señor. Por favor, ayúdame en mi debilidad, ayuda a mis hermanos en su cansancio, ayúdalos, Señor, por favor, a poder tener fortaleza, mi Dios, para poder poner atención, Señor. Y Padre, te pedimos que estés con nosotros esta tarde en Cristo Jesús. Amén. Hermanos, vamos a continuar con el estudio de vida piadosa. Comenzamos hace algunos domingos un estudio acerca de nuestra liturgia y decíamos que la liturgia no es sino el orden y la forma en la que llevamos nuestra adoración. Así que eso es lo que hemos estado estudiando, lo que vamos a seguir estudiando. ¿Cuál es la forma o el orden y la forma, perdón, en la que nosotros como Iglesia Bautista Reformada adoramos a Dios? Y quiero preguntarles, a manera de poder atraer la atención y quitar el cansancio, ¿cuál es el principio que nosotros consideramos en las Escrituras que es el correcto para adorar a Dios? Levantando las manos, por favor, hermanos. El principio regulador, hermano. Eh, ¿Cuál es el contraste o el otro principio que encontramos que algunas iglesias llevan a cabo y que no necesariamente nosotros abrazamos? Hermana Pati, el principio normativo. Ahora ya contestaron las dos sencillas. ¿Qué significa uno y qué significa el otro? A ver, hermano, Eugenio. Sí, el principio regulador es aquel principio que nos dice que Dios regula la adoración en su palabra. Es decir, la adoración que su pueblo le da a Dios está regulada por él según la palabra. El principio normativo que abrazan otras iglesias, hermanos, es el principio que dice que es posible adorar a Dios con todo aquello que no está estrictamente restringido por Dios en su palabra. Entonces, estas dos diferencias es importante. Hermanos, ambas son iglesias, hermanos. No pensemos que porque tienen el principio normativo no son creyentes y que porque tienen el principio regulador sí son exclusivamente creyentes. De hecho, les voy a dar el claro ejemplo de dos iglesias hermanas que tienen mucha comunión en República Dominicana y que ambas tienen diferencia en cuestión de cómo llevan a cabo su adoración. La IBCJ, la iglesia del hermano donde pastorea el hermano Sugel, ellos creen en el principio regulador. Y la iglesia de la IBI, donde pastorea el hermano Miguel Núñez, tienen el principio normativo.
ambas son iglesias y ambos son buenos creyentes. Entonces, digo esto, hermanos, para que nuestro corazón no vaya a hacernos caer en tentación y pequemos en orgullo y digamos que si no lo llevan, etcétera, no son creyentes. También es pertinente hacer una aclaración en la meditación de esta mañana. Mi intención no era decir que solamente este es el único lugar donde mora el Espíritu y donde Dios puede ser adorado y donde es de grande gozo. Todas las iglesias en donde el nombre de Cristo es adorado, donde están sus creyentes, Él está según su palabra y ahí es donde la iglesia quiere estar, pero no me refería únicamente a nuestra iglesia local, hermanos. Hay, gracias al Señor, muchas iglesias en esta ciudad donde creemos que el Señor está en medio de ellas. Entonces, este es el principio que nosotros creemos que es la forma en la que Dios nos ha mandado a adorar. Y les hacía una distinción porque muchos de nosotros consideramos que el principio regulador tiene que ver única y exclusivamente con una adoración tradicional y conservadora. De hecho, muchos de nosotros, incluyéndome a mí en nuestra ignorancia, podemos pensar que una iglesia lleva este principio porque quizás únicamente toca un teclado, tiene un arreglo musical muy conservador. Y eso, hermanos, no tiene que ver con el principio regulador. Una adoración tradicional y conservadora no significa una adoración que es regulada por Dios, hermanos. Una adoración que es regulada por Dios es aquella que se conforma a lo que ha sido revelado en su palabra. Voy a repetirlo. Una iglesia, una adoración que lleva el principio regulador en su iglesia, una iglesia que lleva el principio regulador en su adoración, es una iglesia que conforma la adoración estrictamente a lo que ha sido revelado por Dios en su palabra. Y voy a citar al hermano Sam Waldron al respecto. Dice, la iglesia es santa y por lo tanto sus asambleas formales también lo son. Por esta razón son gobernadas por Dios de una manera especial y distinta. Y guardemos esto, hermanos, porque a medida que avancemos en este tema, nos vamos a dar cuenta que este principio, el cual está poniendo aquí el hermano Sam Waldron, en donde nos habla de que la asamblea de la iglesia en el día del Señor es algo particularmente diferente a todas las reuniones que la iglesia puede tener. Es sumamente indispensable para entender los principios que la Biblia enseña con respecto a lo que se puede, se debe hacer el día en que la iglesia se reúne. Así que algunos textos de los que les daba para ya poder avanzar al siguiente tema es, por ejemplo, Deuteronomio 12:32, donde el Señor le manda a Moisés a cuidar a hacer todo lo que Él le mandó sin añadir o quitar nada. Juan escribe en el capítulo 4 que los verdaderos adoradores adorarán al Padre no solo en espíritu, como la mayoría de las iglesias pentecostales y metodistas lo dicen, sino que también en verdad. Y esta palabra significa conformarse a la verdad revelada de Dios. Salmo 100, versículo 4, dice, entrad por sus puertas con acción de gracias, por sus atrios con alabanza. Colosenses capítulo 2, verso 23, el apóstol a los creyentes en Colosa condena todo acto de culto voluntario que no ha sido prescrito por Dios. Es decir, los creyentes estaban llevando actos por costumbre, o como yo lo escuché en alguna iglesia que me reunía aquí en Toluca, que decían, cuando le preguntábamos, ¿por qué hacemos esto? Y decían, es que así fuimos enseñados. Esta tradición de hombres que no se conforma a lo que Dios les ha mandado es lo que el apóstol Pablo condena en el capítulo 2, verso 23, el culto voluntario
No es lo que Dios ha prescrito. Dios ha prescrito cómo debemos adorarle. Primero a los Corintios, para tratar de resumir y avanzar, hermanos. Primero a los Corintios, capítulo 14, y la primera carta del apóstol Pedro, en el capítulo 2, verso 5, enseñan con claridad que Dios regula el culto público de la iglesia. Nosotros vemos al apóstol Pablo en la primera carta a los Corintios, capítulo 14, dando aspectos muy precisos de qué hacer en el día del Señor cuando la iglesia se reúne. Así que en base a estos textos, nosotros debemos de tener entendimiento, hermanos, como lo vemos en Mateo 18, capítulo 20, y en la primera carta a Timoteo, de que la iglesia, cuando se congrega para adorar al Señor en el día que Él ha mandado, es una reunión especial en donde Dios mora en medio de su iglesia y es identificada como muy, muy particular y santa. ¿Qué quiero decir con esto? La mayoría de los creyentes que concluyen que el principio normativo puede ser adecuado o que no llevan ningún principio, sino lo dejan a su eh, buen entendimiento, es porque no consideran la santidad del día del Señor como la Biblia lo prescribe. Ahora ustedes dirán, ¿dónde vemos eso? Yo les decía que Mateo 18 es uno de los claros ejemplos, porque todo este proceso en el cual el Señor ha mandado que la disciplina se lleve es precisamente en el contexto en donde la iglesia está congregada y donde a la iglesia se le ha dado las llaves del reino, como ya lo hemos visto, para poder llevar a cabo la disciplina eclesiástica. De hecho, en el último caso, en donde no hay arrepentimiento, dice, dilo a la iglesia. Y en el mismo contexto es donde inmediatamente dice el Señor, porque donde dos o tres en mi nombre estén, ahí estoy. Todo este contexto de lo que el Señor está explicando acerca del pecado de tu hermano hacia ti, de perdonarle, de cómo hacer esto, hasta el punto en donde se practica la excomunión si no hay arrepentimiento, concluye diciendo el Señor que debe de pasar cuando la iglesia está reunida porque ahí está el Señor con ellos. Así que esto nos debe de llevar a pensar, como dice un hermano, que la iglesia es tierra santa y está bajo la regulación especial de Dios. La iglesia no es el juguete de los ancianos o del pastor, tampoco es de la congregación, es tierra santa. Allí debemos quitarnos las sandalias de nuestras tradiciones, nuestro pragmatismo, nuestros impulsos creativos. La primera y principal consideración debe de ser esta maravillosa idea sobre cómo deberíamos de adorar o qué deberíamos de creer o qué deberíamos de dirigir en nuestras iglesias o qué ministerios pueden realizar nuestra iglesia, tienen una clara justificación en la palabra de Dios. Voy a repetirlo, hermanos, de manera resumida. La iglesia no es el juguete ni de los ancianos, ni de la congregación, ni del pastor. Es tierra santa. Y por lo tanto deberíamos de preguntarnos constantemente cómo deberíamos de adorar, qué deberíamos de creer, cómo deberíamos de dirigir nuestra iglesia, qué ministerios pueden realizar nuestra iglesia, que tengan una justificación clara en la palabra de Dios. La iglesia, hermanos, no es tu casa, no es mi casa. La iglesia es la casa de Dios. Así la llama Pablo cuando se refiere a Timoteo.
Si nosotros tenemos en mente que la iglesia es tierra santa y está bajo la regulación especial de Dios, entonces podemos avanzar, hermanos, en nuestro entendimiento al aplicar el principio regulador de la adoración y considerar que esto es crucial en la iglesia. Debemos entonces distinguir entre las reuniones formales de la iglesia y las reuniones informales de la iglesia. El principio regulador nos lleva a que la adoración es importante con un conocimiento y un fin claro que esté establecido en la reunión de la iglesia. Así que cuando venimos a una reunión de la iglesia, es importante recordar que venimos a la presencia especial de Cristo. La presencia especial de Cristo se encuentra en medio de su pueblo y esto sugiere al cristiano moderno que debe de distinguir entre lo que es santo y lo que no es santo. La presencia especial de Dios en medio de su pueblo nos debe de llevar a considerar con diligencia cuáles son los medios de gracia públicos. Y por lo tanto nos lleva a concluir que el principio regulador se aplica a todo lo relacionado con su iglesia cuando ésta se congrega. Es decir, no solo se aplica a la adoración de la iglesia, sino también a su doctrina, a su gobierno, a sus tareas. Todo lo relacionado con la vida de la iglesia es santo y está sujeto a la regulación especial de Dios. Estos aspectos, hermanos, que les acabo de decir, están derivados de los textos de Mateo 18 y Primera de Timoteo capítulo 3, en donde nosotros aprendemos que la iglesia es la iglesia de Cristo y que cuando ésta se congrega en el día del Señor, su presencia está en medio de nosotros. Por esta razón, concluimos que el principio regulador se debe de aplicar a todo lo que la iglesia hace el día de hoy. Ahora voy a pasar a los elementos. ¿Se acuerdan que en la clase pasada hacíamos una distinción entre los elementos y las circunstancias? Es importante que lo distingamos, hermanos, porque incluso platicaba con David. Si uno no es cuidadoso en este tema, hermanos, uno se puede volver divisivo. Quiero ser honesto en esto. Hay elementos que están prescritos en las Escrituras y hay circunstancias o formas de llevar a este elemento en donde diferentes iglesias, debido a que los límites entre el elemento y la forma pueden no necesariamente ser tan claras para todos, se pueden llevar a un extremo en la cual nos volvamos divisivos, hermanos. Y yo espero que este no sea el caso para con nosotros. Es decir, nosotros podemos ver un elemento. Hoy vamos a ver el elemento de los cantos. Y una circunstancia o una forma es la manera en la que los cantos son llevados a cabo. Pero para algunos la forma o las circunstancias puede ser tan determinante que pareciera ser más un elemento que una circunstancia. ¿Qué quiero decir con esto? Somos llamados a cantar cantos, himnos, cánticos espirituales y salmos. Pero la Biblia no nos determina con claridad, ni tampoco nos manda a si usamos instrumentos o no usamos instrumentos. Y algunos hermanos pueden determinar que el uso de los instrumentos no está mandado y por lo tanto esta circunstancia se vuelve casi el elemento para esa iglesia. A tal grado que esta iglesia puede ver a los otros hermanos que tienen instrumentos
como hermanos que están pecando porque tienen instrumentos. Traté de llevar esto al extremo, hermanos, para tratar de describirles lo que quiero decir. Pero ahorita que pasemos en los elementos, voy a tratar de detenerme para hacerles ver cómo esto puede ser en una gama muy amplia. Ahorita hablé de blanco y negro, instrumentos y no instrumentos. Pero, ¿qué cuando hablamos de que todos tienen instrumentos? ¿Qué instrumentos son los que debemos de usar y qué instrumentos los que no debemos de usar? ¿Qué instrumentos son correctos y qué instrumentos no son correctos? En ese debate, hermanos, podemos ser tan apasionados en la forma o en la circunstancia en la que la iglesia particular los lleva a cabo, que en vez de dominar el amor, va a dominar el orgullo y va a causar división. Y debemos de recordar, hermanos, como hace un mes me preguntaban, ¿y entonces cómo llevamos a cabo esto? Como el Señor lo ha hecho con nosotros, con mucho amor y con mucha paciencia. Porque hasta el día de hoy estoy convencido que nosotros tenemos cosas que ir todavía ajustando a la palabra de Dios, pero si ustedes se dan cuenta, el Señor no ha tratado esto con severidad con nosotros, no ha venido y ha sido severo para con nosotros, ha sido paciente en lo que nosotros vamos aprendiendo. Así que yo espero que en eso podamos reflejar las diferencias de las circunstancias, que no son los elementos, y que podamos tener cuidado en tener un corazón divisivo que está dominado por el orgullo. ¿Cuáles son los elementos? Acompáñenme al libro de los Hechos, porque aquí empezamos a percibir con claridad elementos de la iglesia temprana que después son repetidos en las cartas. Y es importantísimo, hermanos, que podamos distinguir, ahorita que vamos a leer esto, cómo incluso en la iglesia temprana había elementos y había circunstancias que me preguntaban la otra ocasión, pero estas circunstancias, o vemos esto en la adoración de la iglesia temprana, ¿cómo sabemos si es un elemento o es una circunstancia? Yo creo que eso es sencillo. Este que vemos en la iglesia temprana, lo vemos repetido en las iglesias a nivel general. Número 2, esto que vemos en la iglesia temprana lo vemos enseñado por los apóstoles como parte de la adoración. Eso nos puede dar luz, aunque no va a mitigar todo, hermanos. Hay algunas circunstancias de la adoración que requieren un estudio más profundo para poder determinar si era un elemento o no en la iglesia temprana. Pero no quiero revolverlos ahí. Vamos a Hechos capítulo 2. Este es el capítulo que nos habla de cómo la iglesia empieza a crecer de manera significativa tras el cumplimiento de la promesa del Espíritu Santo, y nos deja ver que la iglesia aquí practicaba ciertas cosas que después vemos que la iglesia sigue practicando y que vemos a los apóstoles que ordenan y regulan en las iglesias. Dice el versículo 42, y voy a leer un poquito antes, desde el versículo 39. Porque para vosotros es la promesa y para vuestros hijos y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Y con otras muchas palabras testificaban y les exhortaban diciendo, sed salvos de esta perversa generación. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Ahí vemos cómo la iglesia es formada, la iglesia local. Recibieron su palabra, fueron bautizados y se añadieron 3,000 personas. ¿Y qué hacía esta iglesia local que se añadieron 3,000 personas? ¿Cuál era su práctica? Dice el versículo 42,
y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. 4 elementos que dice el autor del libro de los Hechos, Lucas, que la iglesia, después de que se establece y se añaden a la membresía alrededor de 3,000 personas, dice que su práctica consistía al menos de 4 elementos: la enseñanza de los apóstoles o la doctrina de los apóstoles, la comunión o la coinonía, que es la palabra original, el partimiento del pan y las oraciones. Estos 4 elementos que vemos aquí, vamos a ver diferentes textos de cómo estos 4 elementos se mantienen a lo largo de la historia de la iglesia temprana, y de la misma forma no solamente se mantienen, sino que son regulados por los apóstoles. Así que nos deja ver que estos no eran circunstancias, sino que eran elementos, porque los vemos en la iglesia temprana y lo vemos también regulado por los apóstoles. El primero dice que es la doctrina de los apóstoles. Y debemos de pensar, ¿cómo es que entonces vemos esta continuidad de este elemento? Porque si es un elemento, tiene que cumplir estas características. Está en la iglesia temprana y lo vemos regulado por los apóstoles. Bueno, lo encontramos aquí, pero también lo encontramos en 1 Corintios capítulo 14, verso 26. Y también lo encontramos en 1 Timoteo capítulo 2, verso 8 al 12. Si quieren, anótenlos, voy a leer nada más el de Timoteo. 1 Timoteo, capítulo 2, verso 8 al 12. 1 Timoteo 2, 8. Estaba viendo si leía un poquito más de contexto, pero creo que con eso está bien. Dice, quiero pues que los hombres oren en todo lugar, levantando manos santas, sin ira ni contienda, asimismo que las mujeres se atavíen de ropa decorosa, con pudor y modestia, no con peinados ostentosos, ni oro, ni perlas, ni vestidos costosos, sino con buenas obras, como corresponde a mujeres que profesan piedad. La mujer aprende en silencio con toda sujeción, porque no permito a la mujer enseñar ni ejercer dominio sobre el hombre, sino estar en silencio, porque Adán fue formado primero, después Eva, y Adán no fue engañado, sino que la mujer, siendo engañada, incurrió en transgresión, pero se salvará engendrando hijos si permaneciera en fe, amor, santificación y con modestia. Hermanos, este no era mi texto en esta parte. No sé por qué lo tengo aquí. Este es en el siguiente punto. A ver, déjenme ir a 1 Corintios, capítulo 14. 1 Corintios, capítulo 14, verso 26. Ah, sí. Voy a leer este. Es otro en 1 Timoteo, solo que no era ese el versículo. Dice en 1 Corintios, capítulo 14, verso 26. ¿Qué hay pues, hermanos, cuando os reunís? Cada uno de vosotros tiene salmo, tiene doctrina, tiene lengua, tiene revelación, tiene interpretación. Hágase todo para edificación. Aquí vemos que Pablo está regulando la adoración en el capítulo 14. De hecho, conocemos el trasfondo. Están hablando en lenguas y hay desorden. Y entonces dice el apóstol Pablo que si uno trae doctrina, debe de hacerlo en orden. Observamos en este texto que era parte de la práctica de la iglesia, la doctrina, la enseñanza de los apóstoles. Y déjenme ver si acá está mi otro texto. Ah, sí. Primera a Timoteo, capítulo 4, verso 13, hermanos, perdón. Capítulo 4, verso 13.
Primera Timoteo 4:13. 4:13. Dice, entre tanto que voy, ocúpate en la lectura, la exhortación y la enseñanza. Aquí vemos cómo el apóstol Pablo le está diciendo a Timoteo que esto era parte de lo que tenía que pasar cada día del Señor. Está regulando lo mismo que observamos en Primera los Corintios y que también observamos en el libro de Hechos, capítulo 2, verso 41 al 42. Hechos 42 nos deja ver otro punto o elemento importante que a veces perdemos de vista por la traducción que nosotros tenemos al español. Dice que ellos perseveraban en la comunión. ¿Qué entendemos por comunión, hermanos? ¿Qué entendemos por koinonia? Mande. La comunión con Dios. No. La comunión con los hermanos tampoco. Yo en lo particular entendía la coinonía como la coinonía entre los hermanos. Pero quiero decirles que eso es una de las cosas que tenemos que ir cambiando en nuestra mente. Uno de los principales defensores de que eso es un error en la iglesia es Juan Calvino. Él dice que no entiende por qué a lo largo de la iglesia ha confundido la coinonía con la relación entre hermanos. Si nosotros hacemos un estudio de la coinonía, hermanos, tiene que ver con las ofrendas, no con la relación entre hermanos. La coinonía, en los diferentes textos que nosotros lo encontramos, siempre está relacionado con el amor de los hermanos para ofrendar para las necesidades de otros creyentes. Esa es la coinonía que vemos en Hechos, que vemos en las cartas de las diferentes iglesias y que Calvino dice, la coinonía que nosotros observamos aquí no es sino la muestra de amor por medio de nuestras ofrendas para ver por las necesidades de nuestra iglesia. De hecho, es este pensamiento, hermanos, por lo cual muchas iglesias o algunas iglesias están defendiendo la forma o el elemento y la circunstancia de cómo llevan a cabo la ofrenda. Es este principio. Porque Juan Calvino hace una argumentación, toma todos los textos en donde se habla de la coinonía y no sé por qué no los anoté, según yo sí los tenía. Ah, sí, aquí están. Hechos 2:42, primera los Corintios, capítulo 16, verso 1 y 2, segunda los Corintios 9:7 y Hebreos 13:16. Déjenme leer rápidamente unos de primera los Corintios. En estos textos, la misma palabra original, koinonía, es utilizada y se van a dar cuenta de su uso. Primero los Corintios capítulo 16. Dice, de hecho la traducción aquí es mucho más clara, dice, y en cuanto a la ofrenda para los santos, haced vosotros también de la manera que ordené en las iglesias de Galacia. Cada primer día de la semana, cada uno de vosotros ponga aparte algo según haya prosperado, guardándolo para que cuando llegue no se recojan entonces ofrendas. Y cuando haya llegado a quienes hubiese designado por carta, esto enviaré para que lleven vuestro donativo a Jerusalén, y si fuere propio que yo también vaya, iré contigo. La palabra aquí para ofrendas es la misma, koinonía. Y es la misma palabra que vamos a encontrar en 2 Corintios 9:7 y Hebreos 13:16.
E incluso vemos al apóstol Pablo regulando este aspecto que encontramos en la iglesia temprana en los tiempos del apóstol Pedro, diciéndolo en los Corintios, diciendo que lo ordenó en Galacia y diciéndolo también el autor de a los Hebreos. Es decir, vemos el principio regulado, el elemento regulado y repetido a lo largo de la historia de la iglesia temprana y regulado por los apóstoles. La coinonía tiene que ver con las ofrendas que los creyentes levantan en el día primero de la semana y que lo hacen para las necesidades de la iglesia. Por eso ustedes van a encontrar que iglesias deciden hacerlo la forma de recoger, literal, pasar la cajita o el alfolí, como algunos lo llaman. Hay iglesias reformadas que tienen un tiempo en particular para recoger las ofrendas, y hay otras iglesias que decidimos no hacerlo. Ahora, estoy convencido de algo, hermanos. Nosotros nos equivocamos en la argumentación de decir, tengamos el dinero, el ofrendero allá, y no hablemos de eso para que la gente no se sienta presionada por el dinero. El hermano Sam Waldron tiene toda una argumentación en el libro que les dije de por qué, si eso es un elemento, nuestro corazón, porque él pasó por eso, nuestro corazón debe de cuidarse de tenerle más temor al hombre que a Dios. Si la ofrenda es un elemento de la adoración y Dios la ha mandado y la ha regulado, ¿por qué nos preocupa que los que nos visiten o que los que no entienden nuestra liturgia piensen que nosotros recogemos dinero? Es algo de lo que nosotros debemos de meditar, hermano. Porque nosotros adoptamos ese pensamiento. Vamos a tenerlo allá, no lo decimos, no lo mencionamos y que ellos no vean nuestro interés en el dinero. Y es verdad. Pero tenemos que tener cuidado de no minimizar el elemento por tener una circunstancia particular como iglesia. La ofrenda es un elemento, hermanos. Y ese elemento debe de tener su lugar en la adoración en el primer día de la semana. Luego, encontramos otro. Este es más sencillo. El partimiento del pan o la cena del Señor. Hechos le llama que los creyentes perseveraban en el partimiento del pan. Después encontramos que el apóstol Pablo está regulando que esto se lleve a cabo en la iglesia y que se esté llevando a cabo en orden. Ustedes recordarán el contexto del texto que leemos constantemente en 1 Corintios capítulo 11. Hay menosprecio a la cena del Señor, hay menosprecio a esta ordenanza, y en ese menosprecio el apóstol Pablo tiene que decirles, este es un elemento de la adoración, y el hacerlo de manera inadecuada, irreverente, hay consecuencias para la iglesia. Así que encontramos ambas cosas. Encontramos que es repetitivo en la iglesia y encontramos que es regulado por los apóstoles en las iglesias. Así que por eso también consideramos cómo cada uno de estos es elemento. Yo sé, hermanos, que hay varias dudas de estos elementos. Mi intención no es profundizar hoy en estos elementos. Solo quiero pasar con los elementos, quiero plantearlos a ustedes y después voy a tomar el tiempo de poder explicar cada uno de estos, porque de esto se va a derivar que nosotros estemos orando por posibles cambios en nuestra forma en la que llevamos a cabo nuestra adoración. El siguiente elemento. Ya hemos visto la doctrina de los apóstoles o la enseñanza de las escrituras, ya hemos visto la coinonía o las ofrendas, ya hemos visto el partimiento del pan o la cena del Señor, y también nos enseñan las oraciones. Este elemento de las oraciones que dice Hechos, capítulo 2, verso 42, es un elemento que no solamente encontramos en el libro de los Hechos, sino que hace rato lo leí por equivocación,
también lo cita el apóstol Pablo a Timoteo en cómo llevarlo a cabo en la iglesia. El capítulo 2, del verso 8 al verso 12, le dice el apóstol Pablo a Timoteo: Timoteo, quiero que los hombres oren levantando manos santas cuando están reunidos. Y encontramos en Hechos, versículo 2, capítulo 42, que la iglesia perseveraba en la oración. Así que aquí encontramos que hay un elemento que la iglesia tenía cuando empezó a reunirse la iglesia temprana, y un elemento que es regulado por el apóstol Pablo. Ahora, hermanos, esto es uno de los puntos que nosotros debemos de reconsiderar cómo lo llevamos a cabo. Porque según el apóstol Pablo, las oraciones cuando la iglesia está reunida, y ya lo leí hace un ratito, pero voy a volverlo a leer. Dice: quiero pues que los hombres oren en todo lugar levantando mano santa, sin ira ni contienda, y asimismo que las mujeres se atavíen de ropa decorosa, bla, 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 bla. ¿Quiénes son los que deben de orar cuando la iglesia se reúne? Los hombres. Y nosotros, yo sé que lo hacemos de otra forma, hermanos. Ahora, quiero comentarles esto. Yo platicaba esto con algunos de ustedes. Yo alguna vez escuché al hermano Sugel hablar al respecto de este punto y no lo entendí. Su iglesia también solo oran los hombres. Después platiqué con el hermano Héctor y en los cambios que hicieron en su adoración, él va a dar un pasito todavía más adelante o quizás muchos pasos más adelante. Porque él ve en el principio regulador que no solamente son los hombres, sino que principalmente son los hombres que han sido ordenados para dirigir el culto en la adoración. Así que encontramos este principio en que la oración en el día del Señor es principalmente por los varones. Ahora, no he llegado a estudiar hasta el punto donde ya va el hermano Héctor, porque es amplio el tema. Pero dice el hermano Sam Waldron, argumentando por esto: la razón de esto es que el liderazgo de todo tipo en la casa de Dios y por lo tanto las reuniones formales de la iglesia siempre está restringida a los hombres por Cristo y sus apóstoles en este sentido. Dios ha ordenado el liderazgo masculino para la raza humana en general. Por consiguiente, por respeto al Creador del mundo, este orden divino debe de ser observado cuidadosamente en dos áreas de la vida, dice el hermano Waldron: en el hogar y en la iglesia. Pablo vuelve a tocar este tema del principio de liderazgo masculino en la iglesia en la primera carta a los Corintios. Dice capítulo 11, verso 3: porque quiero que sepáis que la cabeza de todo hombre es Cristo, y la cabeza de la mujer es el hombre, y la cabeza de Cristo es Dios. Y más adelante, tomando este principio en el capítulo 14, verso 34 al 35, dice: y las mujeres guarden silencio en la iglesia, porque no les es permitido hablar, antes bien que se sujeten como dice también la ley, y si quieren aprender algo, que pregunten a sus propios maridos en casa, porque no es correcto que la mujer hable en la iglesia. Así que, hermanos, aquí encontramos un elemento que Dios da en la iglesia, y es un elemento que regula también en la iglesia, hermanos. Vamos a pasar el tiempo adecuado tratando de meditar en estos textos. No quiero, hermanos, que ahorita estén pensando: ya vamos a cambiar esto, y cuándo lo vamos a hacer, y qué vamos a hacer, y cómo le vamos a hacer. Porque mi primera intención es pasar tiempo en los elementos, pasar tiempo en los textos, y, hermanos, pedirles que estemos orando por esto. Si esto
del principio regulador, nosotros es lo que creemos que es lo correcto para la iglesia, debe de haber consistencia en su ejecución en la iglesia. Y eso debe de ser a la luz de las escrituras, no de lo que yo les diga. Por eso mi responsabilidad es traerles las escrituras, poder argumentar de los textos y que el Señor nos convenza de lo que el Señor ha dicho. Para terminar, hermanos, otros elementos que encontramos y que vamos a pasar un tiempo amplio en esto, son lo que encontramos en Mateo 26:30, Efesios 5:19 y Colosenses 3:16, con respecto a los salmos, himnos y cantos y cánticos espirituales. Otro elemento que encontramos también en 1 Corintios es el amén. Ya hemos hablado un poquito de esto, voy a profundizar más acerca del amén congregacional. 1 Corintios capítulo 14, verso 16. Ustedes recordarán, el apóstol Pablo está regulando la adoración y dice, ¿cómo dirán amén si no entienden? Él está dando por entendido que la iglesia respondía a lo que estaba recibiendo y la iglesia tenía que decir amén. Es por eso que el hermano Héctor en la iglesia en Guadalajara enseñó de este principio. Ay, se me olvidó. El que responde, se me fue la palabra. En el que la iglesia responde a la enseñanza de la iglesia. No me acuerdo si es dualístico. Bueno, tiene un nombre ahí, se los voy a traer, hermanos. Pero ustedes se darán cuenta en estos textos que el apóstol está dando por entendido que la iglesia no es pasiva y que la iglesia responde a la doctrina. Por eso decimos amén. Vamos a tener el fundamento doctrinal de eso que ya practicamos como iglesia. Vamos a entender también el elemento de la bendición de Dios al concluir el culto que encontramos en Números 6, 23, 27, Lucas 24, 50 al 53, Hebreos 20 al 21, segunda a los Corintios 13, 14 y Efesios 6, 23 al 24. ¿Qué otro elemento encontramos? Los sacramentos y las ordenanzas, como ya lo hemos visto, y uno sumamente también importante, hermanos. Los actos, los llaman los actos de orden eclesiástico. ¿Qué quiere decir esto? Que encontramos los principios, según Mateo 18, de lo que hemos estado estudiando, que es en la iglesia, en el día en el que la iglesia se congrega, que los casos de disciplina, la ordenación de oficiales y las informaciones relevantes, tales como la situación de las misiones u obreros, deben de darse en el día del Señor. Y hay textos que fundamentan esto. Nosotros vamos a encontrar que el reporte acerca de lo que el Señor estaba haciendo por medio de los apóstoles estaba pasando cuando la iglesia se congrega. Incluso encontraremos que dirección sobre asuntos ordinarios de la iglesia son llevados cuando la iglesia se congrega en su día. Estos son algunos de los elementos, hermanos, que vamos a estar estudiando en las siguientes lecciones. Nuevamente, hermanos, no vamos a hacer cambios ahorita. Vamos a informar nuestras mentes con la palabra de Dios. Vamos a examinar los textos. Vamos a estudiar de manera... mi mente está muy cansada. De manera, sí, bueno, el texto en su contexto. Vamos a estudiar cada uno de estos textos para no imponerles un significado y para que el Señor pueda convencernos de lo que el Señor ha mandado en su iglesia. Así que, hermanos, ¿tienen alguna duda o pregunta? No difíciles, David, ¿eh?
Del tema, ¿no? Que podría llegar en un exceso a divisiones. Ujú. Y hasta qué punto, entonces, sin hacer un sobreénfasis, ¿no? Porque si en la antigüedad podemos ver algo similar, ¿no? Como unos principios que regulaban el Shabbat, y pues cayeron también en exceso, ¿no? Entonces, para no considerar trabajo, no más de tantos pasos, no más de estar cargando esto, no más de hacer esto, no podemos evitar llegar a esos extremos, sabiendo, ¿no? Como lo que habíamos explicado, que puede haber diferentes interpretaciones de lo que la iglesia puede considerar un elemento o una circunstancia, y que eso no solamente se convierta como una división, sino como un ídolo, ¿no? Yo lo veo así sumamente importante porque estoy convencido de que existe un principio regulador, pero también estoy convencido que podemos caer en errores, así como llegaron a ver la sinagoga, ¿no? ¿Cómo podemos tener ese equilibrio? Sus preguntas. Este, yo creo, hermano, que no vamos a poder evitarlos al 100%. O sea, tenemos que ser honestos. Tú dijiste algo que es una realidad, ¿no? Eh, somos propensos a eso, todos como creyentes. Más bien, yo creo que la respuesta es no cómo evitarlos, aunque hay forma de mitigarlos o disminuirlos, ¿no? Y eso es exponiendo la palabra, exponiendo los textos. ¿Cuál es la forma de tratarlos, creo yo? Con misericordia y con verdad. Que cuando uno de nuestros hermanos veamos que está dando un sobreénfasis o que está siendo un ídolo o que se está enorgulleciendo, con amor y misericordia, hermano, ten cuidado, guarda tu corazón. Eh, yo creo que va a ser imposible que eso no nos pase, hermano. Nos pasa porque somos muy tentados a pensar que porque nosotros entendemos algo, somos mejores que alguien más. Es una realidad del orgullo que hay en nuestro corazón. Y podemos mitigarlo mostrando los textos que nos enseñan los elementos y tratar de argumentar acerca de por qué son circunstancias o no, pero a la luz de la caída y de nuestra naturaleza, eh, cualquiera de nosotros, incluso yo estudiándolos, puedo tender a tener un desorden pecaminoso. Eh, y yo creo que para eso está el cuerpo local, para cuidarnos. ¿Cómo nos podemos dar cuenta? Vamos a salir a compartir el evangelio a las calles, llegan unos hermanos bien animados y no, es que mi iglesia está bien padre, el grupo de música y cuando empiezan a tocar, no, nosotros no tenemos nada de eso y los empezamos a aplastar. Hermano, ¿qué pasó ahí? Venimos a compartir el evangelio, no a aplastar a tus hermanos. Eh, Estoy poniendo ejemplos en los cuales hemos vivido, los que hemos salido a compartir, que de repente en lugar de hacer la labor, estamos enseñoreándonos de la gente, ¿no? Ahora, eso puede ser más cercano con nuestros familiares que van a iglesias, que a lo mejor ni siquiera son bautistas reformadas y que no tienen entendimiento de esto. Y en mi casa, ¿no? Mi esposa y yo, y si de repente ve que estoy hablando con uno de sus primos que es creyente y, oye amor, ¿qué onda? Ya te le fuiste a mi primo porque no tienen el principio regulador. Y más cercano, nos reunimos con iglesias hermanas, ¿no? Y está pasando, Ciudad de México. Ellos, el principio de la ofrenda, de la coinonía, en sus circunstancias lo llevan de una forma muy clara y evidente, como también lo lleva el hermano, ¿cómo se llama el pastor de Ecuador? Se me olvidó su nombre, hermanos. Eduardo Flores, ¿no? Y Eduardo, sí, de Costa Rica, perdón, hermanos. Eduardo de Costa Rica, ¿no?
Y entonces, de repente, en lugar de edificarnos, podemos llegar a esta argumentación de, es que nosotros pasamos los ofrenderos, no, nosotros no, es que nosotros pensamos que es así, sí, pero si eso le... Y en lugar de amarnos y edificarnos, ya nuestro orgullo está tratando de ganar una contienda ahí que para nada edifica. Ahora, hermanos, eso nos va a pasar, nos va a pasar. Nosotros debemos de ser apercibidos de eso en nuestro corazón, porque incluso uno puede sentir, no estoy de acuerdo, mejor ya no digo nada. O sea, ¿para qué hablamos si vamos a estar tropezando? Entonces, no creo que podamos evitarlo al 100%, hermano. Creo que podemos mitigarlo en la medida de la posibilidad de que el Señor ilumine nuestra mente y nos dé capacidad. Pero también seamos honestos, vamos a seguir ignorando algunas cosas. Y habrá otros hermanos que nos presiden en esto y tampoco quisiéramos que vengan y nos pisoteen y nos humillen porque lo ignoramos nosotros. Como lo que les decía ahorita que el hermano Héctor y el hermano Fernando, pastores de Guadalajara, han concluido. Yo lo ignoro porque no he tenido el tiempo de meterme. Lo incorrecto sería que vinieran a decir, iglesia de Toluca, no lo hacen así, son herejes. ¿No? Cada uno de nosotros debemos de guardar nuestros corazones y guardar el de nuestros hermanos, velar por el corazón de nuestros hermanos. De decir, oye, ¿qué está pasando? Te estás enganchando en algo que... O sea, no hagas un ídolo de esto. Porque el Señor sabe nuestro corazón. Al rato ponemos esto como iglesia, como ídolo, y el Señor viene y nos humilla. Y nos pone en nuestro lugar. ¿Alguna otra duda, hermanos? Sí, hermano. Estaban hablando de que solamente los hombres o los líderes de cada oración. Entonces nosotros estamos practicando el principio normativo populación En el día del Señor, sí, hermano. Pero por ejemplo en el día de cuántas oraciones aplica eso. No, hermana, eso es algo importante que el hermano San Waldron muy pertinentemente está haciendo una división. Ahora, habrá iglesias que decidan por cuestión de cómo llevan a cabo el principio de autoridad, que es tanto en la familia como en la iglesia, no en la reunión de oración, ¿no? La iglesia de la IBCJ así lo practica también en su reunión de oración. Pero están llevándolo muy bien a la práctica, hermanos. Pero en el día del Señor nos vamos a dar cuenta por los textos que sí había un orden muy particular y que es importante que lo consideremos. A la luz de las escrituras, hermanos, ¿no? Esa es mi intención, que podamos ver las escrituras y podamos ser convencidos por ellas. Así es, así es. Sí, la reunión del día del Señor, hermanos, debe de ser considerada como muy, muy, muy particular. Porque a la luz de esa reunión en particular vemos estos elementos que no necesariamente los vemos en reuniones del día del Señor, porque también la Biblia nos habla de otras reuniones y no necesariamente las vemos reguladas como lo vemos particularmente en el día del Señor. Voy a ahondar un poquito más de eso, pero el principio de que la iglesia en el día del Señor se congregue y que el Señor prometió su presencia especial ahí y que también está con nosotros el miércoles, pero que hay un énfasis muy particular en cómo es la adoración en ese día en particular, nos debe de llevar a considerar qué ha dicho el Señor para esa reunión muy particular, porque incluso esa es la razón por la cual la bendición, el llamado a la adoración y la bendición deben de ser muy particular en el día del Señor,
porque es el Señor que está convocando en su día a su pueblo venir y adorarle. Y es el Señor que nos está bendiciendo cuando concluimos por medio de la bendición después de que esta reunión particular ha concluido. Entonces, si hay un énfasis muy particular en la reunión de adoración del día del Señor, hermano. Y nosotros debemos de ir poco a poco teniendo este entendimiento de cómo la iglesia veía este día cuando su iglesia se reunía de una manera muy especial a cuando otras reuniones se llevaban a cabo, ¿no? ¿Qué pasa si, por ejemplo, hermanos, vimos con claridad que hay una regulación acerca de la autoridad de los hombres y las mujeres? ¿Qué pasa si eso lo queremos llevar cuando de repente los invitamos a casa y las mujeres no pueden hablar y todo eso? ¿Estaríamos nosotros llevando algo, sometiendo la conciencia a algo que el Señor no la ha sometido? Eso no quita el principio de autoridad, ¿no? Que la mujer le empiece a faltar el respeto al marido, ¿no? O sea, no quiero decir eso, pero hay una forma muy particular visible en el día del Señor que no necesariamente pasa cuando a lo mejor nos visitan, hermano. Y no podemos decir esto de reunión también, puesto que el Señor regula esto, también regula esto, porque no lo ha dicho así en su palabra. La peligrosidad de todo esto lo podemos ver en la iglesia que cuando Pablo exhorta a los creyentes, ¿no? El que, o mejor dicho, el mismo Señor Jesucristo exhorta a los fariseos, a los escribas, ¿no? Que pusieron por encima la tradición de ellos con el Talmud, digo, los judíos. Entonces, por eso Jesucristo los reprende, ¿no? Y les dice generación de, porque ellos ponían al pueblo cargas pesadas. Dice la escritura que ni ellos mismos hacían pesar la carga al pueblo de Israel, bueno, a los judíos. Entonces, la reprensión de nuestro Señor Jesucristo es no llevar al extremo lo que está como principio regulador en las escrituras, ¿no? Por favor. Sí. Lo reprendía y les decía generación de víboras. Sí. Porque eran conocedores de la Torah, ¿no? Y eran celosos. Entonces sí, cuando cae al extremo todo eso, pues sí puede haber una división y una descomposición, si no tenemos cuidado en el principio regulador de las propias escrituras. Yo creo que es. Sí, tenemos que tener cuidado en no añadir, pero tampoco no quitar, ¿no? Lo que esté escrito, escrito está. Y nuestra responsabilidad y nuestro deseo debe de ser obedecerlo, ¿no? Yo conozco un muy buen pastor que tenía su convicción de no viajar en el día del Señor. Pero esa es su convicción. Es una convicción propia. Está bien. Pero eso no puede imponerlo en la iglesia que él pastorea. Y nunca lo hizo, hermanos. Es un pastor muy reconocido, ya está muy anciano. Él nunca lo hizo. Pero él no lo hacía y tenía sus razonamientos del por qué no lo hacía. Pero fue muy cuidadoso en nunca imponer esto a la iglesia. De hecho, uno se enteraba no por la iglesia, sino porque cuando lo invitaban a predicar, él se rehusaba a regresar después de predicar. Y tenía su razonamiento y era muy respetable. Pero no era algo que él imponía ni algo que demandaba a la iglesia, era una convicción propia, ¿no? Entonces, tenemos que hacer mucho cuidado entre convicciones propias, circunstancias del elemento y cosas a las que nosotros concluimos de que si no está mandado por el Señor, no lo hagamos.
Muy bien, hermanos, pues vamos a orar, vayan anotando sus preguntas, vamos a seguir en este tema algunos meses, así que vamos a tener tiempo. Les recomiendo el libro, hermanos, si pueden comprarlo, si quieren adquirirlo con el hermano Vic, o si quieren comprarlo en la aplicación de Kindle de Amazon. Ay, no lo anoté aquí. Pero se llama algo así como ¿Cómo pues debemos adorarle? De el hermano Sam Waldron. Ahí tenemos uno que ya desapareció, creo ya lo vendió, del principio regulador. ¿Ya lo vendiste, Vic? Ahí está. Ese es el principio regulador, ¿verdad? Solamente es el principio regulador del hermano Sam Waldron. Es muy explicado, pero tiene un nuevo libro que, como, déjenme decirles cómo. ¿Cómo debemos entonces adorarle? Creo se llama, se los mando, hermanos. ¿Cómo pues deberíamos adorarle? Ya lo publicó en español Legado Bautista Confesacional y es del hermano Sam Waldron también. Está muy bonito, muy claro. No puedo decir que es de lo más sencillo porque el hermano es muy argumentativo. Entonces argumenta constantemente en su libro. Pero se los recomiendo, hermanos. Va a profundizar más en temas de los cuales estoy tomando yo y creo que sería conveniente que lo tomaran también para su estudio propio. Vamos a orar, hermanos. Padre, te damos gracias esta tarde porque nos has ayudado en tener este estudio. Gracias, Padre, porque podemos acercarnos a tu palabra. Y Padre, reconocemos nuestra necesidad de tu ayuda. Que tu Santo Espíritu nos siga convenciendo, nos siga ayudando a entender en nuestra limitación, en nuestra finita comprensión, cuál es la forma, Señor, en la que debemos de dirigirnos en tu iglesia. Padre, guárdanos de añadir, guárdanos de quitar, guárdanos del orgullo, guárdanos de la ligereza y de todas otras concupiscencias, Señor, de las cuales podemos atentar contra tu iglesia, Señor, que es columna y baluarte de la verdad. Ayúdanos, Señor, por favor. Ayuda a cada uno de nosotros en la comprensión de este tema y, Padre, nuestro único anhelo es hacer tu voluntad, Señor. Y para eso suplicamos que tú nos ayudes por medio de tu palabra. Por favor, Señor, danos claridad en todo esto. También, Señor, dispone el tiempo adecuado, Señor, para que como iglesia podamos hacer los cambios. Y Padre, que todo esto sea tan solo para gloria tuya, para alabanza de tu nombre y para la edificación de tu iglesia, Señor. Lo rogamos y te pedimos que nos lleves con bien de regreso a nuestros hogares, que guardes a nuestros hermanos que viajan en carretera, que guardes a los hermanos en el evangelismo, que estés con ellos, Señor, ayudándoles en gran manera. En Cristo Jesús pedimos todo esto. Amén.